A este 2025. Recordar que estamos en la segunda etapa. Segunda etapa de nuestro plan de pastoral. Y esa segunda etapa tiene la tercera fase, ¿verdad? Tercera fase. Y entonces, esa tercera fase está distribuida en 3 años. 3 años. Entonces, entrando en esta tercera fase, entonces ahí inmediatamente nos están diciendo cuál es la temática que precede este primer año de la tercera fase, que es, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, un pueblo peregrino. Ahí tenemos el tema que centra su vida en el misterio pascual. Entonces ahí fue donde el padre Evar me complicó la cosa, porque me dijo: padre, vamos a tratar el tema del misterio pascual y el tema del jubileo, ¿verdad? Por eso es de la bula de convocatoria al jubileo. Por eso voy a tratar, a pesar de que he hecho un preámbulo un poquito amplio, pero me disculpan, no podía iniciar sin hacer estos comentarios, ¿verdad? Por eso vamos a mirar entonces esta primera parte. Me atreví a enfocar el primer tema, el misterio pascual. ¿Por qué razón? Porque nadie da de lo que no tiene. Entonces, nosotros somos aquellos que hemos recibido. Somos los discípulos que estamos sentados allí, en el cenáculo, si usted quiere, allí en la mesa con el Señor, en ese momento en el que Él revela todo a sus amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el siervo puede ser que no conozca nada de la intimidad de su Señor. Solo sabe órdenes y mandatos, y haz esto, haz aquello. Dice, pero el amigo conoce la intimidad de su amigo. Y por eso, allí en ese momento de intimidad con Jesucristo, en el que Él nos revela a lo profundo de su corazón, ya no somos siervos, sino amigos. Y todavía más aquello, si usted es amigo de Jesús, recuerde que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por eso, el que se mete en esa experiencia de amistad con Jesucristo, por necesidad debe estar dispuesto a dar la vida por Él. Porque ya Él lo hizo, dio la vida por nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros estamos meditando. Voy a atreverme pues a responder a esta provocación del padre Bar con el tema de el misterio pascual primero, y luego entonces brevemente el desarrollo de la bula de convocatoria a nuestro jubileo 2025, que gracias a Dios, con toda esta introducción, nos ponen a nosotros ya en jubileo, ¿verdad? Así que nadie por ahí se atreva a pensar que porque en el jubileo usted se está jubilando, es porque ya usted no va a trabajar más. Es que yo estoy jubilado. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Es para vivir con alegría, ¿verdad?, nuestra fe. El que vive la esperanza no puede ser una persona que carezca de la alegría que debe transmitir. Al contrario, debe tener razones. Y por eso, ¿verdad?, den razón de su esperanza. Den razón de la esperanza. Entonces, hay pues una contextualización. Bien, cuando nosotros nos acercamos a esta expresión del misterio pascual, debemos de tener en cuenta que en la Biblia usted no va a encontrar esa expresión así, neta, misterio pascual, sino que ha venido a hacer una reflexión desde la primera generación de los cristianos, de los primeros cristianos. Por eso no aparece la expresión así. Usted dice, dame usted en la Biblia misterio pascual. Usted sí va a encontrar, ¿verdad?,
Pascua, el Cordero Pascual, el sacrificio pascual, la inmolación. Va a encontrar también la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Muchos elementos va a encontrar así. Esa combinación viene de todos estos elementos. La que no es que carece de sustento bíblico, sí, totalmente, está totalmente arraigado en la tradición bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, misterio pascual. Los primeros cristianos lo enfocaron, mirando a Jesucristo como centro, en los dos elementos clave que componen ese misterio pascual y lo que se desprende de ellos. Primero, la pasión de Cristo, que dicho sea de paso, era el elemento más atractivo en esa primera generación de cristianos, el más atractivo, porque había una identificación, una identificación. ¿Cómo se identificaban los primeros cristianos con esa experiencia de la pasión del Señor? Precisamente porque esa primera generación estaba viviendo la pasión también. Era una iglesia perseguida, rechazada, una iglesia que tuvo que abrir camino en medio de la persecución, en medio de tantas situaciones también que le fueron condicionando físicamente, ambientalmente, culturalmente y religiosamente. Y claro está, gracias a Dios, no desmayó la parte espiritual, al contrario, se fortalecía. Eso debemos mirar nosotros en esa primera generación de cristianos, que las persecuciones no aflojaban, al contrario, daban más vigor al testimonio. Por eso, la identificación con la pasión de Cristo era clave. ¿Por qué? Porque la pasión tenía también un componente de esperanza. Él ya padeció por nosotros. Padeció por nosotros. Por eso nosotros también padecemos con Él. Nosotros, mirando esa parte de la pasión, pudiéramos decir como Pedro, ¿verdad? Que decía, Pedro, yo daría mi vida por ti. Uno pensando así, ¿cuántos cristianos también tuvieron que hacerlo? No solo de palabras, no solo con la boca, con el testimonio. Y todavía más, el mismo Pedro, ya después de la resurrección, los discípulos, me voy a pescar, y ahí vienen nosotros, vamos contigo. Y entonces Jesús iba a Jerusalén, voy a Jerusalén, bueno, vamos a morir con él. Esa era la idea. Si él va a subir a Jerusalén y lo andan buscando para matarlo, significa entonces que debemos estar dispuestos a dar la vida con él y por él. Y por eso lo tenían claro los primeros cristianos. Ahora, que eso se acercara y que uno lo asumiera, no solo como una experiencia que se quedara en el sacrificio, sino que tuviera un impulso mayor. Y precisamente ahí está el sabor de la pasión de Cristo, que tenía el sabor de resurrección, que es el otro elemento. El primero, pasión, y el segundo, resurrección. Por eso, los dos elementos de la Pascua cristiana, del misterio pascual, son la pasión y la resurrección. A la luz de estos dos acontecimientos es que se lee toda la historia de salvación desde el misterio pascual. Entonces, muy importante esos elementos. Por eso, cuando se enfoca solo el misterio pascual desde la experiencia de la pasión y todo lo enfocamos en el elemento pasión, entonces podemos llegar nosotros a tener una tergiversación del misterio pascual. O si se quiere, quizás no lo tergiversemos, pero nos quedamos a mitad de camino. Nos quedamos a mitad de camino. Y claro está, no encontramos ese repunte
ese repunte. Nos quedaríamos en una experiencia martirial, que es sumamente importante. Pero el martirio lleva consigo el elemento de la esperanza. Porque si morimos con él, eso, ¿verdad? Entonces ese es un punto clave. La resurrección, entonces, ilumina la pasión. Y la pasión también le da un contenido muy profundo a la resurrección. ¿Por qué? Porque ya en el anuncio evangélico de esa primitiva comunidad cristiana estaba claro qué es lo que tenemos que anunciar. Y nosotros lo decimos en cada Eucaristía, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, ahí está condensado todo el misterio. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien esto, pero hay que seguirse preguntando, porque los judíos preguntaban eso. El misterio pascual queda iluminado también en toda esa experiencia de preparación. ¿Por qué? Porque hubo un antecedente, un preanuncio, hubo una preparación para el misterio pascual. No cayó de repente, sino que es un plan concebido por Dios desde antiguo, diría San Pablo. Por eso no es un plan que se ideó de la noche a la mañana. Ya desde ya está concebido en el corazón del Padre. Y por eso entonces aparecen tantos signos en la revelación que nos van hablando del misterio pascual. ¿Cuántos signos? Entonces vamos a mirar algunos de ellos, porque el pueblo de Israel se lo preguntaba. Tantos signos. Voy a limitarme a estos signos enfocados ya propiamente a la celebración de la Pascua. Y ya después ustedes van a estar meditando durante todo este año, combinado con el tema del año jubilar, con el tema de la esperanza. Por eso, no lo pongan en un lado. Anunciar la esperanza es anunciar precisamente que el crucificado ha resucitado. Y que usted, si está en una experiencia de crucifixión, la que sea, entonces dele sabor a Cristo, para que ese sabor a Cristo trascienda a la resurrección. El anuncio de nosotros es precisamente ir a esas experiencias donde la muerte parece que reina, y hay que llevar a ese que sabe cómo se vence a la muerte. Pero resulta que él tiene una misión, es ir a la experiencia de muerte de esa persona, de esa realidad, para entonces luego ahí levantarla. Entonces eso es importantísimo. Bien, entonces ese es el anuncio de esperanza que nosotros tenemos. Miren, porque ya por donde yo voy a terminar mañana. ¿Ustedes me están entendiendo? Porque miren, me puse a preparar este tema y yo dije, ay Dios mío, ya se me acabó el tiempo, porque yo estaba preparándolo y digo, tengo que seguir leyendo, emocionado con este tema, que aunque uno lo ha visto por tantas veces, pero me emocioné con este tema, que lo estoy leyendo desde que se anunció que venía esta temática, ¿verdad? Que vive el misterio pascual. Antes en el preencuentro y todo eso, ya estaba vislumbrando y me metí ahí de lleno a leer mucho sobre él. También recordar muchas experiencias, pero qué bueno que no olvidemos. Podemos nosotros correr el riesgo de obviar esta temática y solo centrarnos en el jubileo de la esperanza sin el misterio pascual. Bien, esa es como mi provocación. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Cada año celebraban la Pascua. Y celebrar la Pascua implicaba ir a la identidad del pueblo. Y por eso no se podía iniciar la celebración de la Pascua sin que el que estaba entrando en ese ámbito celebrativo supiera qué celebraba. Y por eso felicito a los de la escuela, a los jóvenes y a quienes le dirigieron
que nos hicieron un anuncio, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Pues miren, hacer esa pregunta. Así se preguntaba el pueblo de Israel. Y entonces había todo un ritual de inicio a ese momento celebrativo. Y lo vemos como se narra, tanto en el Éxodo como también en el Deuteronomio, cómo se narra este ámbito celebrativo. ¿Y cómo lo hacían? Precisamente partiendo de una pregunta. ¿Qué celebramos? ¿Qué cosa diferencia esta noche de todas las otras noches? ¿Qué significan estos ritos que celebramos? Esa era una pregunta que se hacía al inicio del ámbito celebrativo. Cada familia, no era en una asamblea, en una parroquia, en un templo, era en cada familia. Y entonces esto lo iniciaba el más inocente de la familia, el más pequeño que pudiera hablar. Se le instruía para que le hiciera una pregunta sobre qué se estaba celebrando y por qué significaba eso. Y de una vez entonces venía esa conexión generacional. El de más experiencia, en este caso el más anciano de la familia, que estaba presidiendo a la familia, que podía hablar también, entonces daba una respuesta. Le decía a ese más pequeño qué era lo que se celebraba. Y hacía una narrativa hermosísima de ese ámbito celebrativo. Y por eso entonces ponía en conexión la identidad de el mayor en edad, que ya había escuchado a la generación anterior y a los suyos sobre las maravillas de Dios, sobre lo que significaba esa noche, y la importancia de ellos como pueblo elegido, como el pueblo que celebra la misericordia de Dios. Entonces lo conectaba con esta próxima generación. Y claro, no era que desconectaba a las demás, al contrario, las otras recordaban. Seguro habían ahí hermanitos disputándose. ¿Quién es que va a hacer la pregunta este año? ¿Quién la va a hacer? Y ni pensar si habían dos ancianos en la familia que tuvieran la misma edad, ¿verdad? O los dos hermanitos que tuvieran la misma edad. Y vamos a ver cuál de los dos que va a abrir el ámbito celebrativo. Pero había una expectativa, había una ilusión. Y así mismo entonces se le llenaba de ilusión, de esperanza, de un sentido profundo del misterio a esos que estaban empezando su caminar en la vida, en la experiencia comunitaria, en la vida familiar, en el ámbito de la celebración del misterio salvífico. Entonces eso es muy importante. Bien, entonces habían dos formas de abordar este relato. El primer relato está clarísimo, el primero. ¿Qué es lo que celebramos? Miren, estamos celebrando que Dios pasó por aquí. Que Dios pasó por aquí. Fue la noche de la liberación. Pero no es la noche de la liberación. El primer elemento es que Dios pasó. El paso de Dios. Dios está pasando. Y no está pasando como el ángel exterminador para nosotros, sino como el liberador. Ahora, el paso de Dios para los enemigos es un paso precisamente contrario. Cuando Dios pasa, entonces en la experiencia del que le acoge, liberación. En el que le rechaza, entonces se rechaza la liberación. Por tanto, ¿qué queda? Hay una elección a no acoger la liberación. Y por eso entonces el paso de Dios significa para el pueblo elegido liberación. Cuando Dios pasa, no viene a destruir, sino a salvar. Por eso, primer elemento. Y había otra experiencia que también se narraba, que dicho sea de paso, de alguna forma u otra suplantó en primacía a ese primer relato. Es Dios el que está pasando. Entonces vino la otra interpretación. No es solo que Dios está pasando, es ahora el paso del pueblo de Dios. La liberación implicó el paso por el Mar Rojo, por el desierto, por estas tierras inhóspitas. Y por eso entonces venía otra forma también de abordar esa Pascua.
el paso del pueblo de la esclavitud a la libertad. Y entonces ahí viene esta disputa. ¿Quién es el protagonista de la Pascua? ¿Quién es el protagonista? Entonces, hay dos protagonistas, pero hay uno que es el que supera, el que está en primacía, que es Dios. Por eso la Pascua sin el paso de Dios no tendría sentido. Entonces, primero, el paso de Dios. Segundo, que es entonces el ámbito liberador. El pueblo liberado que pasa de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Que pasa de las tinieblas a la luz. Que pasa de la experiencia de muerte a la experiencia de vida. De ese Dios que nos sacó de que nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Entonces, ahí viene el segundo protagonista, que es el pueblo y cada persona, cada uno de los que componen ese pueblo. Entonces, son dos formas, ¿verdad?, de abordar la Pascua, de abordarla en el sentido no solo de la parte que nosotros pudiéramos, en la parte literal de lo que, en la parte etimológica del término Pascua, sino también de su sentido profundo, de su fundamento. Bien, entonces ambos se atraen porque Dios pasa a liberar a ese pueblo para que ese pueblo liberado sea constituido en pueblo de Dios. Entonces hay un movimiento que es continuo de Dios que toma la iniciativa y del pueblo entonces que es el gran beneficiario de la acción salvífica de Dios. Bien, entonces interesante eso en el Antiguo Testamento. Algunos términos técnicos si quieren, ¿verdad? La primera visión es una visión teológica o teocéntrica del misterio pascual, porque Dios es el protagonista. Y la segunda es la visión antropológica o antropocéntrica. Bien, entonces tengan en cuenta eso, porque la Pascua cristiana también tiene ese mismo sabor. Claro está, ahora la Pascua cristiana, el misterio pascual va a enfocarse en Cristo, el centro, la centralidad de Cristo en el misterio pascual. ¿Significa esto que Dios ha sido reemplazado? Señores, si decimos eso, entonces estamos contradiciendo la revelación misma que dice que Jesucristo es verdadero Dios, ¿verdad? Entonces Dios no ha sido suplantado, ni reemplazado, ni cambiado, como en algún momento interpretaron los judíos del tiempo de Jesús. Entonces, tú siendo hombre ahora te hace Dios. Y esa fue la causa de la condena. Entonces, ahí viene. Ese es un diálogo. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí con el misterio? Del misterio pascual cristiano. Centralidad en Jesucristo. Jesucristo es el centro del misterio. Y, claro está, vendrá la generación de los cristianos a hacer la misma pregunta que nuestros padres, preguntando, ¿qué es este rito? ¿Qué es esta celebración? ¿Qué significa esta noche? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Y entonces también tenían que contestar. Los cristianos, como ya les decía en una primera parte, entonces centraron todo en el misterio de la pasión de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pues también vino esa reflexión de ver dónde estaba el centro. Si el centro era, ¿verdad?, esta parte de pasión que hace que el Señor reconcilia al hombre, ¿verdad?, por medio de la pasión de Jesucristo. Entonces hay una primacía del tema de la pasión. Entonces hay que buscar ¿por qué Cristo padece? ¿Por qué Cristo está padeciendo? ¿Cuál es la razón? Entonces también venía esto. Entonces viene también la disputa de si el centro es el hombre o es Dios. ¿Quién es el centro en este caso? Pues miren, resulta que toda esa disputa, que fue larguísima, encontró un punto, digamos así, de encuentro, que ya
la Biblia lo decía, ya los primeros testigos, y entre ellos Juan decía cuál era la razón. Ya había toda una iluminación. No hay que estar pensando, no se enfoquen en eso. Jesucristo ya reconcilió esas dos realidades en su propio cuerpo. Él reconcilió consigo todo, lo humano y lo divino. Por eso la centralidad de Cristo, que ha hecho que dos sujetos que se veían como que estaban en disputa, ¿quién es el centro? Ya no hay que, se unieron. La encarnación de Jesucristo unió lo humano y lo divino. Por eso en el centro está el Dios hecho hombre, ¿verdad? La palabra hecha carne. Entonces ahí se reconcilia. Ya ahora hay un sujeto que es el protagonista, Dios y el hombre, el Dios hombre, Jesucristo. Entonces el misterio pascual ya tiene sabor humano y divino, sin que haya disputa ni contradicción, porque en Jesucristo ese misterio adquiere un sabor. ¿Y para qué? Para mostrar la grandeza de Dios que camina con el ser humano, de ese Dios que camina con el ser humano, y mucho más, de ese Dios que se ha hecho también uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos uno con Él. Entonces el misterio pascual iluminado en Cristo, que desde la encarnación hasta la consumación plena, y si se quiere hasta ya el escatón, entonces hace que el misterio sea un solo acto, que ya no sean diferentes formas de abordarlo, sino un acto salvífico de Dios que se perpetúa en la historia, que es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es así y sus obras son así. Entonces ese es el misterio pascual. Bien, señores, como les decía, tengo la tentación de abusar del tiempo, pero vamos a mirar esto, cómo la iglesia lo asume. Miren, a nosotros se nos ha pedido enfocar para esta tercera etapa, el tema de la vivencia sacramental. Por eso, estos 3 años son 3 años para la vivencia de la vida sacramental, pero la vida sacramental acompañada por esa experiencia profunda de lo existencial, que no debe estar divorciado. Bien, no puede haber divorcio. Por eso el sacramento ilumina la vida y la vida es iluminada por el sacramento. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por eso la vida sacramental es importante en esta experiencia de vivir el misterio pascual. Y claro, se nos invita a entrar en ese ámbito de vivencia del misterio de la vida sacramental. Toda la vida sacramental del cristiano es un recuerdo del misterio pascual, ya que según el Vaticano II, casi todos los acontecimientos de la vida de los fieles, bien dispuestos, son santificados por medio de la gracia divina que fluye del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de donde obtienen eficacia todos los sacramentos y los sacramentales, como nos recuerda la Sacrosanctum Concilium, el número 61. La relación de los sacramentos con el misterio pascual y con el sacrificio se deduce también de las enseñanzas del concilio, cuando invita a conferir dentro del ámbito privilegiado, céntrico, donde el misterio pascual se celebra con más profundidad, que es la Santa Misa. Dice que también los otros sacramentos puedan encontrar allí cabida y también encuentren plenitud, porque es el sacramento de nuestra fe. Bien, entonces es importante. Por eso no nos extrañemos que dentro del ámbito de la celebración del misterio pascual
en la expresión más alta, que es la celebración eucarística, nosotros podamos encontrar cabida e iluminación para todos los sacramentos. Por ejemplo, se puede celebrar el bautismo fuera de la misa, pero cuando se celebra en la misa, ¿verdad?, usted le encuentra ese sabor de misterio y profundidad. Bien, pero eso mismo, cuando miramos la celebración en un acto penitencial, donde los fieles se miran a sí mismos, invitados a celebrar dignamente los misterios. Y por eso, hasta la misma celebración de la Eucaristía nos evoca ese acto penitencial para entrar en el ámbito de gracia y que haya frutos abundantes en el sacramento eucarístico. La ordenación sacerdotal en sus 3 grados, ¿verdad? También ese sabor que le da la Eucaristía, la celebración eucarística. El matrimonio, el matrimonio, cuando sabemos se puede hacer dentro de un rito fuera de la misa, pero qué bueno que tenga ese sabor también, que entre también dentro de ese ámbito eucarístico, celebrando el misterio en su expresión máxima. ¿Y por qué no tener en cuenta también los otros sacramentos? Todos. Incluso cuando nosotros en algún acto, como un ejemplo las profesiones religiosas, el envío misionero, en una asamblea, lo que sea que ilumina la misión de la iglesia, que salga de la fuente, de esa fuente inagotable que es el sacramento de la Eucaristía. Por eso, recordando a San Juan Pablo II, ¿verdad? La iglesia de Eucaristía, iglesia de Eucaristía. La Eucaristía hace la iglesia y la iglesia Eucaristía. Bien, ahí bien, pues ya mirando esta parte, encontramos que se nos invita a nosotros a que esa vida sacramental no se puede quedar simplemente como algo ritualista, tiene que impulsarnos a la vida. Por eso, celebrar el misterio nos impulsa a la vida. Hay el mandato que se desprende inmediatamente. El pueblo creyente celebra. Vayan a anunciar lo que han vivido. Vayan, que es precisamente el anuncio final en el ámbito celebrativo. Vayan en paz. Vayan a anunciar. Vayan a sembrar. Entonces, vayan a sembrar esperanza. Entonces, tener en cuenta ese dato para que sepamos que el ámbito celebrativo del misterio tiene que impulsarnos a la misión. Por eso, Jesús llamaba a los discípulos, vengan conmigo, vengan. Y después entonces decía, porque hay mucho trabajo. Y los invitaba a la intimidad para luego entonces ir a la misión. Por eso, van de la mano. El misterio pascual, entonces, es la vivencia interna de ese pueblo creyente que luego es impulsado a anunciar lo que ha vivido con el Señor. La intimidad con Él que te impulsa a Él. Recordamos eso que decíamos que decimos siempre al final de la Eucaristía, ¿verdad? Al final de la consagración, cuando se nos invita a contemplar el misterio de la fe. Este es el misterio. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, así mismo, el anuncio de lo que hemos vivido, de ese encuentro con Jesús que da la vida por nosotros. Y ahora nosotros vamos a anunciarle al mundo que el Dios de la vida está con ellos. El Dios de la liberación, el Dios de la esperanza está con ellos. El Dios que lo va a sacar de ese mundo de muerte, esclavitud y oscuridad al reino de la luz, como le evoca San Juan y todos los demás, ¿verdad? Hablando sobre este gran misterio. Miren, entonces,
no perdamos esta parte de la reflexión del misterio al momento de planificar y al momento también de la acción pastoral. Se nos va a enviar, pero que no se nos envíe sin tener en cuenta que si usted no está a los pies del maestro, después no va a poder estar de pie ante los hombres. Bien. Si usted no está con la actitud de escucha, después usted va a ser más que un gago, y escúchenme si expreso esto, que un mudo, que un, ¿verdad? Como decían los que el Señor enviaba: ay Señor, yo no sé hablar, ay que soy un muchacho, ay que, usted no va a saber qué decir cuando esté frente a otro. Y de lo que usted diga, puede ser que esté diciendo nada. Y discúlpenme que digo yo esto así como tan fuerte, si no está a los pies del misterio, no va a poder hablar de él después. Entonces ese es el punto clave. Entonces, de ahí es que viene esta provocación del Papa, ¿verdad? Del Papa. Y ya nos dijeron los jóvenes, wow, tan intenso esto que ellos nos enseñaron sobre el jubileo, ¿verdad? ¿Qué es el jubileo? Entonces, ¿qué es el peregrino de esperanza? Entonces, el Papa, a través de la bula Spes no confundi, nos va a alentar al pueblo de la esperanza. Vayan a anunciar la esperanza que les sustenta a ustedes, ¿verdad? Entonces, encontrando esta traducción de la esperanza no defrauda, que tiene como misión esta bula convocar a los fieles a vivir un año santo, lleno de esperanza y renovación espiritual. Esperanza y renovación espiritual. Por eso, el primero que debe ser impactado por esta experiencia renovada de la esperanza es usted. Soy yo. Es la diócesis. Es la zona pastoral. Es la parroquia. Es el sector. Es la pequeña comunidad. Es mi grupo y movimiento. Es mi pastoral. Por eso, una expresión que hemos estado compartiendo en mi diócesis: lo primero de nosotros en la programación es motivar a nuestros agentes de pastoral a ilusionarse con su proyecto pastoral. Que la pastoral de la salud se ilusione con su proyecto y diga: tiene que ser el mejor proyecto que infunda esperanza en el ámbito de la salud. La pastoral de adolescentes, tenemos que preparar un proyecto que genere esperanza, nosotros creer en él. Si no creemos en ese proyectico, vamos a volver otra vez a producir muchos papelitos con muchas letras y muchas cosas. Pero hay que ilusionarse, y usted ilusionarse. Recuerdo una expresión de alguien: padre, mire, el plan de pastoral, mire todo lo que hay aquí. Cuando hagamos la programación, ¿usted cree que es verdad que todo eso se hizo? Así que vamos a hacer que este año la gente no esté programando tanto. Y empezó ahí, entonces le dijimos a esa persona que expresó eso, le dijimos, ahí está la misión. Vamos a motivar para que ese que hizo ese plan se entusiasme, se contagie del sentido de esperanza y de ilusión y diga: este plan es bueno, el plancito mío es bueno. Y el de la diócesis, y el de la parroquia, el de la vicaría de pastoral, que nos ilusionemos. Si no emprendamos ese sentido de esperanza en nuestro plan de pastoral, se va a quedar así mismo. Él se va a quedar ahí, lleno de contenido, como la mochilita, ¿verdad? Llena de mucha riqueza, sin compartirse, sin expresarse, sin darse. Entonces, ahí está. Bien, en la carta, en esta bula, el Papa nos presenta una estructura interesante. Primero, nos da una palabra de esperanza. Y eso es importante, ¿verdad? Motivarnos. El Papa nos motiva. Después, entonces, nos hace transitar por un camino a la esperanza. Un camino a la esperanza. Nos ilusionemos. Nos invita, como ayer precisamente la palabra, a ver los signos de los tiempos. Signos de esperanza.
pero también ver signos donde la esperanza no está activa. ¿Cómo podemos nosotros también que esos signos de esperanza se hagan presentes allí? ¿Verdad? Llamamiento a la esperanza. Por eso impactar en muchos lugares donde parece como que no hay entrada, como que no hay entrada. Y entonces recordemos eso. San Pablo decía una cosa, espero no estar atribuyéndole a San Pablo otra, no, creo que era Pedro, decía, antes estaban ustedes sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. Entonces, ahora sí, ya ustedes no carecen de eso. Porque el Dios de la esperanza ha venido a ustedes. Entonces, así, a veces uno de los saludos de introducción en la liturgia eucarística decimos, el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza. Entonces, que eso lo tengamos pendiente. Ahí sí, ya. Daniel termina. Bien. Entonces, tema central, la esperanza. Fundamentos bíblicos, la carta al Romano, capítulo 1, versículo 5, donde precisamente se nos invita, ¿verdad? Con esa misma frase, la esperanza no defrauda, no defrauda. Importancia del jubileo. El Papa espera que este año santo sea una ocasión para reavivar la esperanza en todos los fieles, ya sea en Roma o en sus propias iglesias particulares. Y le añadimos algo a lo que decían los jóvenes acá. No es solo en la puerta santa allá en Roma. La única puerta santa que se abrirá es esa, pero se va a proclamar en todas las catedrales para que todos peregrinemos y encontremos un lugar donde se reactiva la esperanza. Que de ahí se emane a todas las demás iglesias, comunidades, servicios pastorales. Entonces, por eso cada diócesis tendrá un punto, un lugar, que será básicamente la catedral, como punto también del encuentro de los jubileos. Desafíos y realidades actuales. El Papa reconoce los desafíos del mundo moderno, como la impaciencia, la prisa y la violencia, que socavan la esperanza. Subraya la importancia de la paciencia y la perseverancia, virtudes que son esenciales para mantener viva la esperanza en un mundo que cambia rápidamente. Y un mundo que a veces por no ver los resultados, muchos se desilusionan. Y hay gente que aún alcanzando metas, óiganme, qué triste encontrar una persona con situaciones de su vida que a otros se le envidia y de momento le pierde el sentido ya. Encontré a la esposa, la mejor esposa, pero ya perdí como la ilusión. Encontré al mejor hombre y me casé con él, pero ya como que estoy desilusionado. ¡Wow! Una familia hermosísima. Y usted encuentra personas con depresión, teniendo una familia bonita. Tengo el mejor trabajo. Y usted encuentra gente que se le pierde el sentido a su vocación y misión. Gente que viven en sociedades a veces bien promovidas. Y sin embargo, son las que tienen la tasa más alta de gente que se suicida, que pierde la ilusión y la esperanza. Entonces, esos son puntos importantes. Signo de esperanza, la paz mundial, fomentar el sentido de amor a la vida, especialmente promoviendo la natalidad, como nos dice acá, ¿verdad? Y defendiendo la vida, la defensa de los derechos de los más débiles, incluyendo a los presos, a los enfermos, a los migrantes, a los refugiados. Ver allí donde aparentemente como que hay tantas tinieblas que es difícil entrar. Entrar usted allí donde hay una persona que tal vez perdió toda ilusión y esperanza y está destruida interiormente y está allí en un recinto carcelario y usted piensa que allí no hay nada que buscar y hay que ir a sembrar esperanza. Allí donde seguro uno mira que solo es destrucción y guerra, hay que llevar esperanza también. Mucha gente diciendo, no, eso no lo detiene nadie, esa guerra viene porque viene. Y ahí están los signos de destrucción necesitan ahora tener un signo de iluminación, de la esperanza. Creemos en la paz, el cuidado de los ancianos y de aquellos más desposeídos. Y recordar que la iglesia está llamada a ser testigo de esta esperanza. Por eso la provocación a preparar en todas las diócesis a esos peregrinos de esperanza. Va a haber unos peregrinos de esperanza diocesanos, pero cada parroquia, ¿verdad?, que también se ilusione y diga, pero nosotros también vamos a reactivar esto.
sentido misionero de la iglesia. Entonces ahí también. Y la preparación espiritual, que ya le dije, no la podemos echar a un lado. Y que ya el Papa nos invitó desde este año de la oración a prepararnos. El ámbito de las indulgencias, de la oración, por eso debemos abrir los espacios de comunión, de sacramento de la reconciliación y del ámbito celebrativo también. Entonces ya el Papa nos invita a todos a ser esos que por haber sido impactados por la esperanza que no defrauda, ahora son invitados también a decirle al mundo que están no sin Dios y sin esperanza, sino con un Dios que camina con ellos. Que Dios les bendiga. Amén.